¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarles. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur y transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestro estado, por las señales de la 99.1 de FM y la 1050 de AM y por supuesto Canal 8. Yo soy Vero Galindo, un gusto saludarles este 23 de enero con un tema bien interesante. Hoy vamos a hablar sobre el proyecto Alto al Bullying, sobre bullying, violencia escolar, justamente en el marco del regreso de muchas y muchos estudiantes a las aulas, sobre todo como un mensaje particular para el profesorado, para las familias y sobre todo para la sociedad, porque este tema no es un tema de moda, no es un tema que se deba desestimar, al contrario, es un tema del que se tiene que hablar y traerlo a la mesa justamente para poder promover el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Y como todos los martes, en este espacio, la maestra Charlene Ramos Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Maestra. Muy buenos días, qué gusto saludar a todas las personas que se unen de todas las partes en el estado para conocer sobre sus derechos humanos y este tema del bullying tan importante también en el marco del Día Internacional de la Educación, pues regresando a clases, y es un tema que es de mucha actualidad, que es muy importante que logremos identificar pues la importancia de estar atendiendo a las señales e identificar qué sí pudiera constituir bullying, cómo podemos desarticularlo, sobre todo, qué nos toca hacer a nosotros como adultos y adultas en el contexto de la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes, y por supuesto con una persona que conoce tanto del tema como nuestra visitadora Catalina Otón. Así es, y de nueva cuenta en este espacio recibimos a Catalina Otón Waldes. Ella es visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur y especialista en el tema. Bienvenida, Katy. Hola, muy buenos días, Vero, presidenta, ¿cómo están? Es un gusto poder estar esta mañana platicando de un tema que muchas veces le restamos importancia. ¿Por qué? Porque decimos, ay, las niñas, los niños, los adolescentes se molestan porque es parte de la infancia, ¿no? De la adolescencia. Es normal, déjelos ellos y ellas se van a arreglar solitos. Sin embargo, trae serias situaciones emocionales, psicológicas, sociales, el sufrir violencia escolar o bullying. Sin embargo, antes de adentrarnos en el tema, pues yo quisiera que Katy nos platicara un poco sobre este proyecto Alto al Bullying. Es el nombre de este proyecto, ¿no? De formación para la paz y los derechos humanos que tiene a bien Catalina encabezar. Platícanos un poco del proyecto y sobre todo cómo surge. Mira, surge en el 2019, bueno, el proyecto Alto al Bullying como organización surgió en el 2020 porque estábamos buscando atender. Yo empecé a trabajar el tema del bullying desde que estaba haciendo los estudios de maestría, precisamente como un choque de los derechos humanos de la víctima con el agresor, porque el planteamiento es que cuando tenemos, bueno, el planteamiento que hacemos desde el proyecto Alto al Bullying es como una pretensión de abordarlo así como se ha ido abordando la violencia en contra de la mujer, que ha sido a través de la sensibilización y la desnormalización del fenómeno. Hemos buscado que así como ahora se reconoce que el que te estén revisando el celular, como el que te estén controlando qué te pones, a quién le hablas, es violencia pues de pareja, es una forma de violencia hacia la mujer. De igual manera, el bullying, estas conductas repetidas entre estudiantes que merman la integridad y el bienestar de un compañero, pues se debe empezar a entender como bullying. Entonces, cuando tenemos un fenómeno o una situación de violencia de pareja, lo primero que se hace es separar a la víctima de su agresor y establecer medidas cautelares para proteger a quien está siendo agredido de que ya no sea más violentado. Pero en el caso de los niños en la escuela, de los niños, niñas y adolescentes, cuando hay una situación de violencia que además, como bullying, es repetida, se da en un desequilibrio de poder, se da de manera prolongada en el tiempo, a la víctima se le hace que tenga que seguir asistiendo a la escuela en donde está su agresor todos los días a pasar un número de horas. Y esto, o sea, tú actualmente a un niño, niña o adolescente que es generador de violencia en la escuela, no lo puedes suspender, no lo puedes expulsar, no le puedes negar la reinscripción, y a mí en lo particular me parece que eso es una vulneración a los derechos de quien está siendo agredido. No porque no tenga derechos el que es el generador de la violencia, pero sí
hay otras escuelas, hay otros grupos en donde se puede al menos tratar de que no estén en convivencia. Entonces, para mí ese es el principal choque de derechos que existe cuando se trata del bullying, ¿no? De esta violencia entre los estudiantes. Entonces, de ahí empezó y en el 2020 empezamos a hacer una investigación para una tesis doctoral, pero justo viene la pandemia. Entonces, cerraron las escuelas y yo me quedé sin posibles colaboradores para la investigación. Entonces, abrimos primero una página en Facebook, así gratis, así de la nada, y empezaron a llegar pues preguntas, solicitudes de asesoría, solicitud de acompañamiento, asesorías legales, asesorías socioemocionales, porque no nada más es lo que pasa al interior de ti, sino es lo que está pasando, cómo un fenómeno de violencia afecta al grupo, afecta al entorno, afecta las posibilidades de enseñanza que tiene el docente, pero también de aprendizaje. O sea, si tienes, por un lado, si tienes temor, si estás en constante estado de afectación por miedo o por dolor o por vergüenza, obvio no puedes aprender, ¿no? Y vulnera directamente tu derecho al acceso a una educación de calidad. Pero si como compañero, como testigo, estás presenciando, estás siendo expuesto a fenómenos de violencia prolongados, o estás esperando a ver ahora qué le hace, o ahora qué le dice, o qué va a pasar, pues también no tienes toda tu full attention o toda tu atención completa para lo que estás ahí en la escuela, que es aprender, es estar receptivo, ¿no? Entonces, es una vulneración de derechos que se da no nada más para quien está siendo directamente agredido, sino también para todos los demás compañeros y para la escuela. Entonces, pues empezaron a acercarse y empezaron a invitarme a dar pláticas, a hacer talleres, y entonces fue que la misma sociedad civil fue la que fue como consolidando la organización. Es muy importante esto que comenta Catalina, maestra, respecto a, ¿es la sociedad civil? Son los padres y madres de familia, son a veces incluso las maestras y maestros que no saben qué hacer frente a los casos de violencia escolar, de bullying, quienes piden a gritos el apoyo de especialistas, que además tiene que ser multidisciplinario, porque bueno, en el caso, por ejemplo, de Catalina es abogada, es comunicóloga, pero también, y maestra, por supuesto. Yo profesora, pues. Profe de las adolescencias, ¿no? Pero al final de cuentas también requerimos una persona especialista en la psicología, pero también requerimos, ¿por qué no?, una socióloga, un sociólogo. Alguien experto en violencia. El trabajo de directoras, directores, supervisoras de zona, supervisores, es decir, si no hacemos un trabajo en equipo, por más que hagamos campañas de difusión, promoción, de diferenciación de los conceptos, no vamos a lograr erradicar, disminuir justamente el tema dentro de las aulas, maestra. Totalmente de acuerdo, porque sabemos que todas las personas tenemos los bagajes con los cuales crecimos y tenemos nuestros propios sesgos y tenemos también nuestros propios retos. Entonces, pensar que es una situación que se puede atender en el solitario y sin una estrategia articulada en colectivo, pues evidentemente es apostarle a una solución que difícilmente va a tener los efectos que quisiéramos que tuviera. Cuando los mismos profesores y profesoras están solicitando esta intervención, están reconociendo estas limitantes y se están reconociendo como actores de justamente la dinámica que está permitiendo y atendiendo, en dado caso, en el mejor de los casos, por supuesto, una situación de bullying en la escuela. ¿Por qué es tan importante tener esta conciencia? Porque de lo contrario, pues tenemos otro tipo de fenómenos que sí pudieran darse en una situación de vulneración de derechos humanos, como cuando vemos a algunos profesores que lamentablemente toman una actitud pasiva y dicen, bueno, es que los niños están peleando y pues que entre ellos lo resuelvan. Claro. ¿No? Entonces ahí ellos mismos no se están reconociendo como parte de este fenómeno que de alguna manera en esa omisión de no intervenir, de no ser partícipe de la solución, pues está justamente generando una posible violación de derechos humanos en la vulneración, en dado caso, cuando se trata de escuelas públicas, claro, que sabemos, ¿no? Entonces, cuando los maestros y maestras, al final del día son, desde cierto punto técnico, son autoridades en las escuelas públicas, y por eso es que pudiera haber esta parte de la vulneración, que a lo mejor no lo vemos en una cuestión de una escuela privada, por ejemplo.
Claro. en donde no habría esta parte de la autoridad del Del ejercicio Estado. del Ujú, Estado. así es. Sin embargo, de todas maneras, el fenómeno subsiste y entonces entra en esta dinámica en la cual tenemos que identificar como madres y padres de familia, que son evidentemente los más interesados en asegurarse que sus hijas y sus hijos estén en un ambiente sano. También está otra mentalidad de la cual venimos de las culturas anteriores, en las cuales se consideraba y se valoraba y se romantizaba el sufrimiento, ¿no? Sí. Como que bueno, forma carácter, que aguante, para que después la vida es dura, ¿no? O sea, también está Sufrir para merecer, ¿no? La frase, sí, claro. estos otros valores con los cuales crecimos las personas que ahora somos adultas, pues también están modificándose a lo largo de la historia y entonces tenemos que aspirar a algo mejor. O sea, no pensar que eso de lo que venimos es a lo que quisiéramos mantener en el futuro. Bien, maestra, con Totalmente. respecto del bullying, pasa algo muy curioso. Todo el mundo lo minimiza, todo el Totalmente. mundo lo subestima, todo el mundo lo considera un juego de niños hasta que te toca. Así Hasta es. que tu hijo es el que llega todos los días que nadie le quiere hablar, hasta que tu hijo es el que llega todos los días diciéndote que otra vez Ana Pau le dijo cosas por su ropa, hasta que tu hijo es el que llega, o sea, hasta que tú ves y tú lo vives, este fenómeno es que tú empiezas a comprender cuando tu hijo ya no quiere estudiar, cuando tu hijo ya no tiene una vida social, cuando a tu hijo le están bombardeando por redes sociales, pues mermando su autoestima con encuestas denigrantes o con información o con memes o con videos o con comentarios. Yo no he conocido ni maestro o maestra, o sea, ningún docente, ningún padre de familia o madre de familia, o ninguna persona, tío o tía, que haya tenido un ser querido involucrado en una situación de bullying, que piense que es un juego de niños, que piense que es algo que se arregla solo, o que piense que es un ritual de paso por la escuela. O sea, los quienes han mantenido esa postura es gente que no le tocó, o que No lo ha se vivido. involucró. Claro, Ajá, claro. o sea, es que es increíble, pues no te puedes quedar, aunque no conozcas del fenómeno, aunque no conozcas la trascendencia psicoemocional, psiquiátrica, médica, social que trae para un individuo ser violentado en etapas tempranas de su vida, de esa manera, por la continuidad, porque es una afectación en la actividad principal que tiene un menor, un niño, una niña, un niño adolescente. O sea, se dedica a la escuela y todo el tiempo que está en la escuela está en tensión constante por lo que hace y por lo que no hace. Claro. Porque si se le critica porque no va peinada, el día que va peinada es, uy, ¿con quién estará quedando bien? Sí, Hasta claro. que se le hizo al cepillo, o ahora sí hubo agua en tu colonia. O sea, todos, ¿por qué haces y por qué no haces? Entonces, no te quedas indolente en el momento en que el fenómeno te toca de cerca. Es trascendental poder traer a la mesa los impactos reales que genera en el esquema emocional y psicológico de las niñas y los niños esta vulneración, porque son discursos de odio repetidos. Exacto. Diariamente, las 7, 8 horas que se encuentran las niñas, niños, adolescentes en el salón de clases, y como bien decía la maestra Katy y la maestra Charlene, si bien se constituyen violaciones a los derechos humanos cuando hablamos de escuelas públicas, cuando están los docentes involucrados, las maestras, y no hay respuesta o son omisas frente, pero esto ocurre en todos los sectores y en todos los niveles. Regresando del corte, vamos a platicar exactamente qué es el bullying y cuál es la diferencia entre estos conceptos de violencia escolar, bullying, para poder identificar conductas específicas también en redes sociales, también a través de los dispositivos móviles, que nos van a dar muchísima más luz para actuar como sociedad civil organizada desde las instituciones y, por supuesto, desde la perspectiva de los derechos humanos. Regresamos, esto es Por el Respeto de Tus Derechos. Estás escuchando Por el Respeto de Tus Derechos. Con cada latido, las mentiras tiemblan.
Estamos de vuelta, eso es por el respeto de tus derechos. Hoy, como todos los martes, la maestra Charlene Ramos Hernández al micrófono y tenemos una invitada que además es de casa y qué ventaja, qué agasajo poderla tener también hoy hablando de un tema que maneja tan profundo y tan atinado respecto a esta circunstancia tan cruda que ocurre en todos los niveles educativos y me refiero al bullying. Pero, Catalina maestra, mucho se habla en redes sociales, se malinforma muchas veces, a todo le queremos decir bullying, a bullying laboral, que tiene otro, no existe el bullying laboral, pero bueno, platícanos, Katy, la diferencia de estos términos, por qué es importante conocerlos y a qué nos referimos cuando hablamos de bullying. Pues mira, el bullying es un fenómeno de violencia que ocurre en las escuelas. Junto la violencia en la escuela, la violencia escolar, lo que se conoce como violencia escolar, puede ser una pelea, puede ser vandalismo, que anden rayando o destruyendo la propiedad de la instalación, puede ser pandillerismo, esto que se junten para andar haciendo cosas no tan padres, puede ser el robo, la destrucción de propiedad, puede ser pues el agredir a un profesor o que un profesor agreda a un estudiante. Todas esas son formas de violencia que pasan en la escuela. Si la violencia de género, la violencia sexual ocurren en la escuela. Pero cuando esa violencia es repetida, se da entre miembros de la comunidad escolar, que son estudiantes, ambas partes, en una relación asimétrica de poder. Quiere decir que, por ejemplo, si yo me peleo con mi amiga Paloma y las dos estamos en más o menos la misma posibilidad de defensa y ataque. ¿Son pares, digamos? O sea, si estamos hasta así como en el box, ¿no? O sea, estamos al nivel. Categoría. No es bullying porque las dos nos podemos Claro, defender, ¿no? Pero si ella es más pequeña de talla o yo traigo a mis 3 amigas para que aunque no se metan en ese momento, pero están ahí haciendo un respaldo, o si yo sé karate, o si la otra persona es de otro grupo de un grado inferior, o de una edad inferior, o de talla inferior, o si la otra persona tiene una condición psiquiátrica, discapacidad. O una discapacidad. No, es que sí, a veces, por ejemplo, simplemente es muy tímido. Claro. Entonces, no es de que sea una condición patológica, pero su personalidad es de una persona tímida, entonces yo no. Y yo estoy constantemente haciendo comentarios denigrantes o incómodos simplemente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo apliqué 421 cuestionarios para la investigación. 3 de cada 10 mencionaron, la primera pregunta es, cuando escucho bullying pienso en, 3 de cada 10, bueno, 3 y feriecita de cada 10 respondían susurros o murmullos. Es toda esta violencia que se da al interior de la escuela en donde no son tan evidentes, no los puede percibir un profesor, pero es a la pasada y tal cosa le dicen, o levanta la mano la que participa con más frecuencia y es... Claro. Ay, ya va tu tía otra vez, no se queda callada. Claro. Entonces, son estas pequeñas conductas, bueno, es la repetición, es la intención. Si yo voy pasando por el patio y me pegan un balonazo, obvio eso no es. Claro, eso es bullying, un accidente, ¿no? Claro. Entonces, para que tengamos bullying son acciones u omisiones que son intencionales, que generan un daño, que se repiten o se prolongan en el tiempo, que se da entre estudiantes, entre quienes hay una disparidad de poder. Entonces, eso es bullying. El bullying es una de las más formas, una de tantas formas de violencia que puede ser incluso distribución, posesión o venta de sustancias prohibidas, posesión de armas, etc. Y el otro fenómeno con el que se confunde es con el maltrato escolar. El maltrato escolar es violencia de cualquier miembro de la comunidad escolar, como puede ser personal docente o administrativo, o como puede ser los padres de familia, madres, el personal de apoyo, como pueden ser los intendentes o los de la cafetería o los de USAER, cualquier persona, alumnos dije profesores, pero también pueden llegar a ser miembros de la comunidad escolar como emergentes, como por ejemplo el hermano de la estudiante que va con los papás y de repente puede generar vandalismo, o puede hacer mal uso de las instalaciones, o puede agredir a otra persona dentro de la comunidad. Entonces, el maltrato es cualquier forma de violencia de un
miembro de la comunidad a otra. Entonces, cuando un maestro es violento hacia un estudiante y el estudiante es violento hacia un profesor o al prefecto o al personal administrativo, entonces estamos hablando de maltrato. Entonces tenemos maltrato escolar, que es de cualquier miembro hacia cualquier miembro, y tenemos el bullying, que es de un estudiante hacia otro, y tenemos la violencia escolar, que son todas las formas de violencia que se pueden dar. Esto es trascendental porque entonces vamos acotando el concepto y podemos lograr establecer acciones y estrategias que incidan directamente, pues primeramente en la reducción y hasta llegar a la eliminación, si fuera posible, de estas conductas repetidas. Maestra, estoy segura que si nos ponemos a pensar nosotras tres, pudiéramos recordar algún momento de nuestra infancia en el que fuimos víctimas o victimarias, ¿no? En el sentido de bullying para alguna compañera o algún compañero. ¿Por qué es tan importante el trabajo institucional, maestra, en este sentido? Porque precisamente permite hacer un cambio. Cuando no hay una intervención de la institución, de los actores que están involucrados en la situación, pues entonces la situación va a tender a agravarse. Claro. Porque la violencia difícilmente inicia con un grado máximo de ataque, ¿no? Totalmente. Como tenemos casos tan verdaderamente graves en nuestro país que han sido pues noticias nacionales muy importantes, como el tema de la niña, las 2 niñas que se estaban peleando y terminó Terrible. con una piedra agarrando y golpeándole en la cabeza, generándole un daño verdaderamente fuerte a su salud, que terminó la niña, si mal no recuerdo, hasta en una situación de coma en el hospital, si mal no recuerdo, pero de que sí quedó, no, perdió la vida. de hecho perdió la vida, ¿verdad? Estuvo muy grave y después murió. Entonces, verdaderamente, difícilmente una persona inicia su ciclo de violencia en ese punto. En ese grado alto, ¿no? En el cual agarra una piedra y mata a su compañera de la escuela. Usualmente viene de este incremento que inicia, como decía Katy, pues a lo mejor empieza con susurros, empieza con comentarios, empieza con chismes, desacreditaciones, y de ahí va subiendo, y va subiendo, y va subiendo. Y si pudiéramos identificar y hubiéramos documentado toda la situación, por ejemplo, en este caso que comentaba de la chica que terminó agarrando la piedra y matando a su compañera, veríamos ese ascenso y ese camino en el incremento de la violencia, y podríamos identificar cada uno de los pasos y cada uno de los puntos en los cuales hubo otros actores que decidieron no intervenir y permitieron con esa no intervención el incremento. Y de alguna manera, cuando estamos hablando de las niñas, niños y adolescentes, esa no intervención, como no tienen la capacidad aún cognitiva para poder tener estas reflexiones, el sistema frontal del cerebro aún no está totalmente desarrollado para que les permita tomar decisiones como si lo tenemos las personas adultas, pues lo único que termina pasando es justamente que cada vez se proyecta más en el tiempo, y no solamente en ellas, como fue en ese caso, sino vimos al resto de sus compañeros, en ese caso en particular, grabando el acontecimiento. O sea, en lugar de intervenir para separarles y proteger la vida de las dos y la integridad de las dos, fue esta sensación de la euforia en colectivo para incentivar la violencia inclusive. Entonces, justamente por eso hablamos de este fenómeno, porque no es una situación que sea aislada de una persona con otra, sino que realmente tenemos estas conductas en las cuales cuando se trata el colectivo, sí se tienden a agravar estos actos de violencia incentivados con un malentendido de lo que puede ser. Ahora, cuando una autoridad interviene, cuando una autoridad escolar interviene para atender una situación, no va a ser la misma intervención. O sea, no podrías pensar que un maestro va a llegar y les va a decir, ay, ya no le pegues con una piedra, ya no mates amiguitas de la escuela con una piedra. Claro. Eso está mal. Y ahí acaba, ¿no? Y ahí, acabaría. Eso evidentemente ya estamos hablando de un fenómeno que ya salió de toda proporción y requiere una atención urgente, pero institucional, no solamente para ese caso, sino para todo el entorno. Sí, porque hay una afectación colectiva cuando hay bullying ya visible. Hablamos ya del fenómeno visible. Perdón, Katy, que te haya quitado la palabra. Justamente, ¿cómo poder hacer conciencia? Lo sabemos como adultas, como adultos. Pero ni siquiera eso. El problema es que hay muchos adultos que no magnifican las consecuencias psicoemocionales para quien lo vive. Pero mira,
Yo te voy a poner, se habla mucho de lo que sufre la víctima, ¿no? Pero hoy te voy a platicar cuáles son las consecuencias para quien ejerce el bullying. ¿sí? Exacto, también. Este es un mito que nada más es un mito creer que nada más quien recibe la violencia es quien está siendo afectado. Ah, claro. Cuando tú, les voy a poner un ejemplo rapidito, no sé cómo estamos de tiempo, pero todos tenemos estos conocidos que van a tu casa y llevan un niño o niña y está el niño jugando con el carrito arriba de tu mueble o brincando arriba de tu sillón en el que tú ni siquiera te sientas para que no se maltrate. Y la mamá está, Ana Pau, ya lo hablamos en casa, hija. Ana Pau, se va a enojar la señora. Oye, pues, ¿por qué me pones a mí de villana? O sea, enójate tú. Y entonces, Ana Pau, ya te lo dije, hija, eso no hacen las princesas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Estereotipos pasa? aparte, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que, obvio, todos los que estamos alrededor nos damos cuenta, perdón por lo que voy a decir, pero lo castroso que es ese niño. Y ya no queremos que se junte, o sea, no queremos que vuelva a seguir perjudicándonos, ¿no? A nosotros o a nuestras pertenencias. ¿Qué te parece, Katy, si retomamos el ejemplo regresando del corte justamente para ver esta dualidad, hablar de la persona víctima, pero también de la persona victimaria? Regresamos un momento más, esto es Por el Respeto de Tus Derechos. Estás escuchando.
Estamos de vuelta, eso es por el respeto de tus derechos. Yo soy Vero Galindo, como todos los martes en el micrófono la maestra Charlyn Ramos Hernández. Hoy Catalina Otón, visitadora adjunta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, platicando sobre un tema de expertise, el bullying. Justo antes de irnos al corte nos platicabas, ¿no? No solamente es la persona víctima, la niña, niño, adolescente que sufre bullying, sino también quien lo ejerce. Y nos estabas dando un ejemplo. ¿Nos puedes retomar el ejemplo? Bueno, les decía, estos niños que son como molestos, todos alrededor nos damos cuenta y a veces hasta tratamos de evitarlo. O sea, no engañas a nadie. Ay, es que no se porta así, no sé qué está haciendo. No engañas a nadie. Lo mismo pasa cuando hay una situación de violencia en la escuela y en otros contextos, ¿no? Pero yo me enfoco en la escuela. Todos nos damos cuenta que eres un canalla, todos nos damos cuenta que te aprovechas, todos nos damos cuenta que eres esto y esto y esto y esto y esto. Y si no te confrontamos, no es porque creemos que estés bien, sino es porque o nos da flojera o tenemos miedo. Claro. Ajá, bueno. Yo les hago una pregunta cuando hago las pláticas. ¿Conocen a un agresor por bullying? Sí. ¿Lo contratarías cuando fuera tu decisión? No. Si tuvieras una empresa o si fueras alguien, no. O sea, la respuesta es no. O sea, no todos nos damos cuenta, pero también cómo afecta a la personalidad y obviamente las herramientas que le das para enfrentar la vida con valores, con principios y con modos de gestionar una persona que desde que está chico, desde que está en formación, no le pones límites, no lo contienes cuando tiene conductas antisociales. No estamos hablando de ilegales, antisociales, que van Antes de lo, exactamente exactamente. de la sociedad. O sea, ¿cómo Claro. afecta? Porque si yo ahorita, como invitada en este programa, subo los pies a la mesa y nadie me dice nada, Sí, entonces yo voy a entender que eso está bien. exacto. Claro, y lo voy a seguir haciendo. Y lo voy a seguir Exactamente. haciendo porque nadie me ha contenido, nadie me ha corregido. Entonces, tú tienes un niño al que no lo contienes, o niña a la que no contienes, al que no educas, al que no guías, y pues tú lo amas y tú entiendes que a lo mejor se tiró al piso porque la otra vez, porque tiene una historia, porque tiene un contexto, esa conducta, ¿no? Por los demás no nos interesa, no, y además no nos incumbe, pero sí tenemos el poder de rechazarlo o Claro. de tener una opinión, o eso es inevitable. Claro, Entonces, sí. cuando tú tienes un joven, una niña, un niño adolescente que se burla de que hizo sentir incómodo a alguien, porque era lo que platicábamos, bueno, lo que normalmente platico, que cómo nos podemos dar cuenta, oye, si tú escuchas que tu hijo se está riendo porque iba pasando Pablito y le metió el pie, oye, si tú ves que tu hijo se está riendo porque el bully de la caricatura está portándose súper mal y está haciendo llorar a las personas, o sea, es en el momento que tú tienes que intervenir y modelar, decir, ay, oye, ¿por qué se ríen si la niña está llorando? Claro. O sea, al no decir, hey, no se rían porque está mal, sino hacer esta invitación velada a hacer un análisis crítico, decir, Exacto. oye, ¿por qué se están riendo todos? Oye, ¿o por qué maltratan a tal personaje si es la que siempre ayuda a todos? O, oye, ¿por qué le hacen burla por ser gordita? Pues ella no eligió, ¿no? Claro. Entonces, el que no se le corrija a una persona en formación, ya sea tu empleado que apenas estás formando, ya sea tu alumno que apenas estás formando, o sea una persona que estás formando para la vida, pues sienta muy mal precedente. Y entonces estos mismos jóvenes que creen que no pasa nada, ay, si te regañan en la escuela no importa, ay, conmigo no te preocupes, tú pégale. O sea, eso Sí, es algo que se claro. escucha, ¿no? Verdaderamente. Entonces esas personas son las que creen Lamentable. que pueden manejar cuando están en estado de ebriedad porque no pasa nada. Le sueltas 200 pesos, no pasa nada. Sí, no pasa hasta que pasa. Esas son las mismas personas que creen que pueden robar, que pueden quedarse con las cosas de los demás. Por eso hay un estudio que se hizo en el sistema penitenciario en Estados Unidos y se encontró que 1 de cada 6 agresores de bullying, 1 de cada 6 personas que fueron generadoras de violencia o que pasaron, o transgresoras de los demás compañeros, o que pasaron por encima, se burlaron, van a tener un episodio delictivo en etapas adultas. 1 de cada 6. Es Y no es increíble. magia, no es el karma, no es la maldición gitana. No. Es que si tú no le enseñaste a tu hijo que hay límites, si tú ahorita es contigo, mañana es con los maestros, pero pasado va a ser un policía. Y Claro. entonces, si tú tampoco Una pareja sentimental, ¿no? Sí, si claro, tú claro, claro. tú ahorita no entiendes que no porque tu hijo sea menor de edad, porque eso me ha tocado mucho, es que no lo toque oficial, es menor de edad. Pues señora,
Si su hijo está cometiendo conductas que están prohibidas por la ley, Hay que... Aunque sea menor de edad. y es mayor de 12 años, o sea, ya puede enfrentar una consecuencia por lo que está haciendo, una consecuencia penal. Esto es sumamente importante porque cómo hemos trascendido en 10 minutos de un episodio dentro del aula De la casa, de un niño que no se le ponen límites para respetar a otros en las casas. Y ya llegamos a la edad adulta en donde esta persona, niño o niña, se convirtió en una persona que delinque, que lacera, que lastima el entorno social, el tejido social. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a este panorama que pareciera muy complejo, maestra? Pareciera que no alcanzan los recursos humanos, económicos para poder enfrentar lo que ocurre en las aulas en donde a veces tenemos 40, 42, 45 estudiantes con diferentes realidades, diferentes religiones, diferentes formas de ver la vida. No sabemos si estos niños, niñas, adolescentes desayunaron antes de llegar a casa, las carencias que puedan tener, sean escuelas públicas o privadas. ¿Cómo podemos empezar a trabajar desde la sociedad civil y desde las instituciones? Vamos a contrastar estas dos aristas para poder abonar a un entorno de paz y de respeto y respeto a los derechos humanos. Pues primero reconocer que es una situación que existe, no tratar de fingir que no existe. O minimizarla, ¿no? Exactamente, o buscar justificarla, ¿no? Es muy importante esto. Y entendiendo que siempre va a ser imposible, los recursos nunca van a alcanzar. Es una situación que verdaderamente es un fenómeno global, no es una situación de personas extranjeras de otro lado, o sea, es una situación que vivimos, es una condición humana, ¿no? Hay situaciones en las cuales hay personas que pues tienen estas ideas, como decía Katy, ¿no? Si una persona sube los pies aquí a la mesa y nunca nadie le ha dicho que eso está incorrecto, entonces ahora ya se generó en esa persona la idea de que es su derecho subir los pies en la mesa. Ahora trata de decirle a esta persona que lleva años ejerciendo esto, que cree que es su derecho subir los pies sobre la mesa, ahora dile, oye, como adulto, no es tu derecho, no lo puedes hacer. Cámbiale toda su experiencia de vida y convéncele de que no es su derecho subir los pies a la mesa. Va a haber una resistencia tremenda. Y evidentemente cuando entramos a esta dinámica en la cual los recursos jamás van a ser suficientes, ningún tipo de recurso, ni financiero, ni humano, ni intelectual, ni Material, legal, nada. ningún recurso va a ser suficiente. Entonces nos quedamos entre la disyuntiva. Bueno, como es imposible y nunca es suficiente, pues entonces no hay que hacer nada. Esa es la manera en la que estábamos, ¿no? De ahí veníamos, de la Así sociedad es. en la que decía, boys will be boys, ¿no? Y siempre así son las personas, ya ni modo, apagamos la luz y cierren la puerta el último, ¿no? Y entonces ahí mátense, hagan lo que puedan, cada quien defiéndase como pueda y entonces vivimos en la sociedad en la que veníamos. O podemos reconocer que a pesar de que los recursos siempre van a ser insuficientes, a pesar de que es un tema que no se puede evitar en su totalidad, que no se puede controlar, que es un fenómeno global, a pesar de eso, hacer lo mejor que se puede, los mejores esfuerzos para atenderlo. Y en ese sentido, pues entonces, evidentemente ir identificando las áreas de oportunidad, porque a pesar de todo, siempre va a haber áreas de oportunidad en las cuales cada actor pueda intervenir en la mejor de sus posibilidades. Y hablando de los actores, justamente la sociedad civil, como participa Catalina de manera activa, juegan un papel trascendental. Cuéntanos un poco de cómo lo aborda Proyecto Alto al Bullying, sus capacitaciones, sus pláticas, sus charlas, para incidir en la mejora, en la conciencia, en la reflexión, en el mejor de los casos, de las comunidades estudiantiles, de los padres, madres de familia y también del profesorado. Pues mira, en Proyecto Alto al Bullying, pues tenemos, damos tres tipos de charlas, o dependiendo de la invitación que nos hagan, puede ser una charla, puede ser un taller, puede ser una capacitación, puede ser simplemente una plática, pero tenemos la que damos a los estudiantes, la que damos a los profesores y la que damos a los padres de familia. En la parte nuclear, pues es lo mismo, ¿no? Que es el bullying, las consecuencias, los aspectos legales. Lo que se difiere es la parte legal como adulto, porque no es la misma las responsabilidades legales que enfrenta un maestro
a la responsabilidad legal que enfrenta un director, Exacto. a la responsabilidad legal que enfrenta un padre ante las conductas antisociales, antijurídicas que puede estar manifestando un menor, una niña o un niño o un adolescente. Entonces, están diferenciadas y están enfocadas en fortalecer nuestro trabajo, o bueno, nuestra práctica. Tiene como núcleo, tiene como teoría nuclear un programa contra el bullying que se diseñó en Finlandia, que se llama Kiva. Y este enfoque parte de reconocer el poder que tiene el público, los espectadores. O sea, ¿por qué un joven o una jovencita agrede? Me voy con esa pregunta al corte y regresamos. ¿Por qué una niña, niño, adolescente agrede? Regreso. Estás escuchando Por el respeto de tus derechos. Estamos de vuelta, esto es Por el respeto de tus derechos. Nos queda muy poco tiempo, pero ¿por qué agreden las niñas, niños, adolescentes? Porque pueden. Porque pueden y porque les trae un beneficio. La escuela no es, a diferencia de lo que muchos maestros o muchos adultos piensan, la escuela no es el alumnado, no es un bloque monolítico que en donde todos son iguales. Así es, Entonces, totalmente. hay un escalafón, hay una cadena de popularidad y de poder que se ejerce dentro de este colectivo. Desde donde Entonces, te sientas, ¿eh? O sea, hay ¿a quién le niveles. hablas? El tipo de mochila que llevas, cómo te trata el profesor más cool, cómo te trata el profesor más malo, cómo te trata el director,
en qué carro, o sea, hay una serie, qué tan bueno eres contando chistes, cuántas novias has tenido, cómo te atreves a contestarle a los maestros, si te atreves, o sea, es muy complejo cómo se da este escalafón social. Entonces, cuando una persona agrede, obvio está buscando el reconocimiento, la legitimación de su poder, o de su gracia, o de su sociabilidad, o de su carisma con el grupo. Pero si el grupo no legitima, si cuando nosotros vemos que Jorge está molestando a Chuchita Pérez, le decimos, ay, ya vas a empezar con tus tonterías, o sea, desacreditamos, le quitamos el valor, la capitalización que tiene de esa agresión, entonces, pues pierde, no tiene valor el ser, o sea, ya sabes, ay, los que agreden están mal, nadie se quiere juntar con ellos. Es lo que ha hecho Finlandia. Finlandia ha tenido esta campaña brutal con que no está padre, no eres cool, no te ves bien siendo abusivo, siendo transgresor. Entonces, pues eso le quita toda la ventaja o todo el pago que reciben estas personas que ejercen violencia, porque ya no les está retribuyendo. Entonces, nosotros en Proyecto Alto al Bullying tenemos este enfoque la persona que está agrediendo viene de un contexto en el que está normalizado, la que violencia, está sí, claro. legitimado, y que no hay un diálogo a lo mejor, o sea, todo se le da las órdenes gritando y con coacción física violenta, ¿no? Entonces, a la persona que agrede tal vez es muy ambicioso tratar de cambiarlo, y menos como una asociación que vas una hora a hablar con ellos. Claro. Pero sí puedes despertar. Nosotros tenemos esta plática que se llama el otro bullying, que son las formas cotidianas y muy mundanas y muy coloquiales en las que se les explica cómo podemos estar ejerciendo bullying, pero también muy enfocados en estos agresores involuntarios. O sea, ok, yo soy un agresor, un generador de violencia, entonces tú eres mi mejor amiga. Entonces tú también, si yo estoy molestando a Charlene y tú Oye, no no la le molestes. haces, o sea, tú no le puedes hablar tampoco. Claro. Porque entonces Claro. el bullying se apalanca en esta lealtad, amistad, de que si ella es Sí, mi archienemiga o yo la odio, y tú la veo que tú estás hablando con ella, y decía, pues ya vete con tu mejor amiga, ¿no? Ya cásense, ya. ¿Sí me explico? O sea, yo en una forma de celos hacia ti. Entonces, Así es. yo a ti te estoy convirtiendo en un agresor involuntario. Entonces yo Qué fuerte, sí. hacemos esta reflexión, o se le plantea el panorama a los jóvenes para que vean qué fácil es convertirse en un agresor. Desde que yo te cuento un chisme para que ya nadie le quiera hablar a alguien, y tú vas y se lo cuentas a tu amiguita o con la que te sientas, porque no te sientas conmigo, estás colaborando a estas agresiones, estás legitimando, estás reforzando, estás respaldando estas actitudes de violencia que están teniendo una persona contra otra. Que Aparte no se puede multiplicando, ¿no? Es decir, es tremendo, pero como siempre Finlandia, un país pionero en el sistema educativo y en este sentido en pero ellos, trabajo. o sea, este sistema Kiva que han exportado a muchas partes del mundo, parte de la capacitación sobre qué es violencia en la escuela, pero centrado, no me lo van a creer, sé que lo van a dudar, en la capacitación jurídica de los maestros. Y este es el programa Kiva en el que está basado el Programa Nacional de Convivencia, que es el programa nacional que tenemos nosotros en México. Pero el programa Kiva tiene dos partes, tiene la parte de prevención y tiene la parte de intervención. Cuando lo aplican aquí en México, en esta tropicalización del programa, ¿Qué nos faltó? le quitan toda la parte interventiva. Solamente viene toda esta parte de reforzar los entornos de convivencia sana en los planteles La sensibilización, escolares, capacitación. pero no hay estas medidas de intervención. Entonces, incluso la ley que tenemos desde el 2015 en el Estado, que es la ley para prevenir y erradicar la violencia y el maltrato escolar, no prevé ninguna sola sanción para los infractores, ni menores de edad, ni adultos, ni profesionistas, nada. Entonces pues nos quedamos a la mitad. Bueno, aquí la idea entonces es fortalecer esta parte jurídica, maestra. Lo que pasa es que, como bien decía Katy, a la hora de tropicalizar, tenemos que no obviar el enorme fenómeno cultural que tenemos en México, que es el del gandaya, ¿no? O sea, tenemos una cultura, y por eso es gandallismo, es verbo, ¿no? O sea, esta cultura en la cual históricamente
a la sociedad valora más a una persona que es gandalla, ¿no? O sea, que se hace justicia por propia mano, que no sigue los procedimientos, que genera acciones ilegales y que de esa manera consigue lo que quiere, en lugar de quien hace las cosas de manera correcta, siguiendo los procedimientos, atendiendo a las instituciones. Y eso definitivamente se ve y se refleja en esta tropicalización de la que comenta Katy. Tenemos que cambiar eso. Claro, es fundamental. Por eso esta mesa de hoy de charla es muy interesante, porque hablamos de la parte institucional que tiene que robustecer, que tiene esas áreas de oportunidad en la parte de la capacitación jurídica, de verificar que existan sanciones para quienes están incumpliendo o haciendo alguna acción de omisión, ¿no?, respecto a un caso de bullying. Pero también la parte de la sociedad civil, pero también la parte trascendental de capacitar, de sensibilizar, de informar, de comunicar y abrir los espacios y los micrófonos para el tema. Yo creo que es una parte importantísima para que padres, madres de familia, docentes digan: tengo casos, tengo realidades de violencia. Pasó en San José del Cabo, pasa en la ciudad de La Paz, pasa en Loreto, pasa en Comondú, pasa en Mulegé, pasa en todos lados. ¿Cómo la Comisión de Derechos Humanos puede abonar, maestra, para despedirnos de este espacio con esa cultura de la paz dentro de las aulas de clase? Pues evidentemente con este tipo de capacitaciones y sensibilizaciones, no solamente a las, pues estos 3 niveles, ¿no? El estudiantado, evidentemente los profesores y las maestras, y también a los padres y madres de familia. Es la única manera que con este enfoque integral se pueda atender en este sentido un fenómeno tan complejo. Le agradecemos mucho, maestra Charlín Ramos Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Catalina Otón Waldes, visitadora adjunta y pues líder del proyecto Alto al Bullying. Muchas gracias, segura estoy que tendremos muchas preguntas y muy pronto estarás de nuevo hablando del tema. Esto fue Por el Respeto de tus Derechos. Nos escuchamos y nos vemos el próximo martes en punto a las 10 de la mañana. Que tengas un excelente día, que tengas una excelente vida. Hasta la próxima. Esto fue Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Nos